la iglesia, arrástrala. Porque ella no se manda sola. El Espíritu Santo debe gobernarte. Gloria a Dios. Y es que le hacemos mucho caso a la carne nosotros. Y nos arrastra a donde el Espíritu Santo no quiere que vayamos. Pero es tiempo de que el Espíritu Santo tenga esa influencia sobre nosotros en la carne y arrastremos esa carne para servirle mejor al Señor. En serio. En serio. Hoy celebramos un servicio de carácter misionero. Felicitamos al equipo, a líderes. Hago un paréntesis para permitir que los juniors salgan de su clase. Los juniors tienen una clase, pueden salir. Y los niños creo que ya salieron. Hay algunas familias ausentes por causas que gracias a su voluntad, algunos enfermos, algunos salieron. Y bueno, los que estamos aquí vamos a aprovechar bien el tiempo en serio, porque recuerden, es en serio. Es en serio. Felicitamos al equipo, a los líderes que se han esforzado a través de este año para programar las actividades y la recaudación de fondos para ayudar a nuestros misioneros. Ese es el propósito del proyecto nacional llamado Flor Azul. Pero preguntémonos, ¿qué es lo que nos conecta con los misioneros? ¿Se ha preguntado usted, aparte del servicio Flor Azul, aparte de la ofrenda que les enviamos, qué es lo que nos conecta con nuestros hermanos misioneros que han dejado sus hogares, comodidades, familias, para ir a tierras lejanas a predicar el Evangelio? ¿Qué nos conecta? Sí, yo sé que es el Espíritu Santo y Dios mismo, porque somos hijos de un mismo Dios, claro que sí. Pero hay algo más que nos pone en conexión con ellos. Y esto es la misión de la iglesia, que equivale al amor por las almas, que equivale a compartir el Evangelio. Pero ¿por qué le titulé este mensaje? ¿Es en serio? Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante. Y la palabra de Dios dice así. El encabezado de mi Biblia, con letras negrillas, dice ahí: la gran comisión. Tenemos una comisión que se convierte en una misión que es la visión de nuestro Dios de salvar a las almas. Eso nos conecta con los misioneros. Pero el hecho de que ellos hayan salido a predicar el Evangelio a otros lugares no significa que nosotros debemos dejar de hacerlo. Y que es trabajo netamente de ellos. Es trabajo de la iglesia. Es trabajo de todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Aquellos que somos discípulos del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 16 en adelante. Sígame por favor en la lectura. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿A dónde se fueron los discípulos? ¿Y por qué estaban ahí? ¿Por qué? Porque Jesús les ordenó, porque Él está en serio. ¿Y los discípulos qué hicieron?
le obedecieron en serio. Y los 11 llegaron allí, a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Para qué nos trajiste aquí, Señor? ¿Para qué teníamos que venir hasta acá, a este monte? ¿Le cuestionaron? No. ¿Qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron en primer lugar. Aunque algunos dudaban que fuera Él. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros nada más los domingos, cuando vienen a la iglesia. Solamente los miércoles cuando hay servicio o cuando se reúnan a orar. No. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y cuándo será el tiempo que Él dejará de estar con nosotros? ¿Cuándo? No va a dejar de estar con nosotros, nos acompañará hasta el fin del mundo. Estará con nosotros. Amén. El Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan especial. Señor, tú me mostraste esta madrugada que en este servicio tú ibas a hacer cosas grandes, maravillosas, Señor. Y ya empezaste a hacerlo. Y creemos, Señor, que todavía seguirás obrando. Ahora, Señor, que tu palabra, Señor Jesús, fluya libremente a cada corazón. Que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad esté sujeta, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, a tu propósito, Señor. Y lo que quieres hacer a través de ella, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Es en serio. Diga conmigo, es en serio. Es en serio. Fíjese que los discípulos de la iglesia primitiva tomó muy en serio todo lo que Jesús les enseñó. Todo lo que Jesucristo les mandó, todo lo que Él les ordenó, lo tomaron muy en serio. Y esta frase que dice que algunos dudaban es porque, pues, había resucitado. El maestro había resucitado. Y algunos dudaban de su resurrección, si sería Él. Por eso se inserta esta frase aquí. Pero, ¿qué significa eso? De que lo que dijo Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa fue la razón, el motivo por el cual Dios da esa orden de ir a través de Jesús a los discípulos. Primero, hay que aclarar que yo tengo toda la potestad, tengo toda la autoridad en el cielo, pero también en la tierra. Jesucristo no lo dijo antes de que hubiera resucitado, antes de haber muerto, de haber resucitado. Lo dijo después de que había derramado su sangre por usted y por mí. Lo hizo después de que pagó el precio. Lo hizo después de que exhibió a los principados y a las potestades, después de que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario.
públicamente. No lo hace antes. Podía haberlo hecho, pero lo hizo después de su sacrificio en la cruz. Lo hizo después de demostrar quién era verdaderamente Él. El Hijo de Dios, la palabra hecha carne, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Después de haber cumplido con el propósito para lo que Él vino, entonces dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por esa razón, porque tengo esa autoridad y esa potestad. ¿Por qué? No solamente porque soy la palabra hecha carne, no solamente porque soy el Dios humanado, el Hijo de Dios, sino porque ahora he vencido, he cumplido el propósito. Ya le quité las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Ya le pagué por tu vida con mi sangre. Y todo eso me da la autoridad, la potestad de mandarte ahora. Porque aquel que podía enfrentarte ya está vencido, ya está derrotado. Porque Satanás ahora sabe quién soy yo. Ya sabe quién le venció. Ya sabe quién es el Hijo de Dios. Ya sabe quién pagó el precio, quién redimió a la humanidad. Y ahora, por lo que soy y lo que hice, tengo esa autoridad y esa potestad, y por esa razón ahora yo los mando. ¿Sí? Fíjense todo lo que hay detrás de ese mandamiento para nosotros. Ese mandamiento no son palabras huecas. Viene avalado por un hecho, no solamente histórico, sino un hecho que tuvo su principio allá en el huerto del Edén, gloria a Dios. Cuando Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza, iba a llegar el tiempo. Y así sucedió. Así sucedió. ¿Qué avala a estas palabras del Señor Jesucristo de tener potestad y autoridad? No solamente es una profecía cumplida, gloria a Dios, porque se cumple la profecía del profeta mesiánico Isaías. El hijo que nos es nacido, el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, que se convierte en el redentor del mundo, el Padre eterno, el Dios fuerte, ese príncipe de paz. No solamente es avalado por esa profecía, sino que ahora es avalado por hechos reales y contundentes. Jesucristo se presenta a los discípulos con pruebas, como dice la palabra de Dios, indubitables, pruebas reales, fehacientes, con sus orificios en las manos, en sus pies, las marcas de la corona de espinas, la lanza que clavó su costado. Se muestra con pruebas de que Él fue el que padeció. Y hay un sinnúmero de cosas que avalan ahora esta frase que el Señor Jesucristo dice, y este mandato de parte de Él para sus discípulos, que ese mandato es también para nosotros, gloria a Dios. Así que usted y yo estamos respaldados por toda esa profecía que se ha cumplido, pero también por todo lo que el Señor Jesucristo hizo y ganó para usted y para mí. Todo eso nos acompaña. No estamos solos, estamos respaldados por la autoridad, la potestad de aquel que venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. Toda potestad, toda autoridad me es dada. Recuerda cuando estaba en el Getsemaní, que narra la historia bíblica que su sudor era como gotas de sangre. Si es preciso, pase de mí esta copa. Estaba en agonía,
punto de ser entregado a los alguaciles. Lo que él mismo había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y padezca. Y va a ser blasfemado, azotado. Él sabía lo que venía. Sabía su propósito. Vino a cumplir la ley, vino a cumplir la voluntad de Dios. Pero ahora se presenta a los discípulos con esas pruebas contundentes, indubitables, y les dice: todo esto que yo hice, estoy parafraseando, avala lo que yo les voy a decir ahorita. Ahora sí, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Filipenses 2. Pablo dice a los filipenses: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no se aferró a ser igual que Dios, ni lo tuvo por usurpación, pero estando en la condición de hombre, de siervo, se humilló hasta la muerte, hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Se humilló hasta lo más bajo, hasta lo más vil. Pero también por esa razón, mire lo que avala este mandamiento de ir en serio. Mire lo que avala a estas palabras de autoridad de Jesús sobre sus discípulos y por ende sobre nosotros, sobre la iglesia. Su humillación, pero también su exaltación, porque él se humilló hasta lo sumo, fue obediente. Él hubiera podido dicho: yo soy la palabra hecha carne, soy Dios humanado, ¿por qué tengo que pagar? ¿Por qué tengo que sufrir? Pero no, él continuó con ese plan redentivo de Dios, aleluya, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por esa razón, por haber cumplido con todo eso, continúa diciendo los versículos del capítulo 2 de Filipenses: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Se humilló hasta lo más bajo, pero fue exaltado también hasta lo más alto. ¿Cómo es que fue exaltado? Dándole un nombre, aleluya, un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Amén. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, gloria a Dios. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo. Su exaltación fue hasta el cielo, porque nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, que está en el cielo. Hasta allá fue exaltado, porque su humillación fue hasta abajo, pero su exaltación fue hasta arriba. Y ese nombre que recibió, que es sobre todo nombre, y en ese nombre se debe doblar toda rodilla de los que están en el cielo, también en la tierra, pero aún debajo de la tierra. Entonces, con justa razón, ahora el Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada, en el cielo y también en la tierra. Porque en el cielo
ya me conocen porque fui exaltado hasta el tercer cielo, gloria a Dios. Y en la tierra también ya me conocen porque aquí vencí a la muerte, vencí al pecado, vencí a Satanás. Y todo el mundo ya se dio cuenta ahora que soy verdaderamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios de dioses. Y bajo esa premisa, el Señor da esa orden a sus discípulos. Hermanos, el Señor Jesucristo fue en serio al Calvario. El Señor Jesucristo te salvó en serio. Su sangre fue en serio derramada. Él literalmente fue molido por tus pecados y los míos, así como dice el profeta mesiánico Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En serio, fue molido por nuestros pecados. Él dice, lo vamos a mirar, pero no veo ningún atractivo para desearle. ¿Por qué? Porque su rostro fue desfigurado. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio en serio por ti y por mí. En serio fue humillado, en serio fue exaltado, y en serio Él te está ordenando y diciendo, yo tengo toda la autoridad porque pagué ese precio. Tengo toda la autoridad porque cumplí con mi misión. Tengo toda la autoridad porque ahora puedo levantar una iglesia llamada de mi nombre, a la que yo mismo he lavado con mi sangre. Por eso tengo la autoridad, tengo la potestad. No solamente porque soy el Hijo de Dios. Cuando alguien va a solicitar un trabajo, le piden, ¿cómo le dicen un currículum? ¿Cómo le dicen? Resumen. Sí, resumen, ¿verdad? Y tiene que poner ahí los trabajos, lo que sabe hacer, su especialidad, la experiencia que tiene, ¿verdad? Y se revisa eso. Y quien lo revisa dice, no, pues esta persona califica para lo que queremos, para este trabajo. O no, gloria a Dios, ¿verdad? Jesucristo venía ya con un resumen bien largo, bien grande. Y estoy calificado, estaba diciendo el Señor Jesucristo, estoy autorizado para mandarlos ahora, gloria a Dios, porque yo ya vencí, porque yo ya pagué, porque yo ya recorrí el camino, ya fui a la cruz del Calvario, y tengo toda la autoridad. Miren, estoy autorizado en este cuerpo nuevo glorificado, tengo toda la autoridad para enviarlos, para mandarlos. Les ordeno que vayan ahora. Y la pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a tomar en serio ese mandato del Señor Jesucristo? En serio. Yo veo otra vez de la palabra de Dios, del libro de los Hechos sobre todo, que la iglesia primitiva todo el tiempo tomó en serio el mandato del Señor Jesucristo. Amén. Les ordena que vayan ahí, a los 11 y van. No estaba Judas todavía ahí. Hasta después. Perdón, ya no estaba el sucesor de Judas, quise decir. Judas ya había muerto. Quitó la vida, ¿verdad? Quien lo entregó. Y todavía faltaba que echar las suertes y escoger al sucesor. Y los 11 se presentan ahí. El día del Pentecostés ya estaba ahí en sus ojos de Judas. Porque Pedro se pone de pie con los 11. Aquí solamente fueron 11, incluido Pedro. Pero el día del Pentecostés, cuando aquellos critican lo que estaba pasando ahí, Pedro se pone de pie con los 11 y él 12 para atestiguar de lo que estaba pasando ahí. Y habla de Jesucristo, les predica este Jesucristo que ustedes crucificaron. Dios le ha dado toda la autoridad. ¿Por qué? Porque lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el que les dijo, no se vayan de Jerusalén, y ellos obedecieron. No se vayan porque tienen que ser investidos con poder de lo alto. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran hecho caso omiso de lo que Dios les pidió? Jesucristo les pidió que no se fueran de Jerusalén.
hasta que fueran investidos con ese poder de lo alto. ¿Qué hubiera pasado? Imagínense si hubieran desobedecido. No, ellos en serio obedecían al Señor. En serio, tomaban los mandatos del Señor y las órdenes del Señor. Y allí estaban, cuando llega el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Porque el Señor Jesucristo les dijo que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran ahí a esperar. Y la iglesia estaba esperando algo, porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios ordena algo, tiene que pasar, porque tiene toda la potestad, tiene toda la autoridad. Es respaldado por su testimonio, es respaldado por todo lo que Él hizo. Y tú y yo vamos respaldados por el Señor Jesucristo. ¿Por qué será que tememos obedecer y hacer las cosas que el Señor nos manda si vamos respaldados por Él? Estamos revestidos del Señor Jesucristo, revestidos de Él. Su nombre fue invocado sobre nosotros. Y también tenemos poder y autoridad que el Señor nos ha dado como sus hijos. Él nos dio esa autoridad, nos dio esa potestad. Comparte con nosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por esa razón, porque tengo toda esa potestad y autoridad que se me ha dado, por tanto, por eso quiere decir, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero hablarles un poquito acerca de esta fórmula que aparece aquí, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirle que es la única vez que aparece ahí. Y miren, hace un momento le dije que en el espacio cibernético viajan tantas cosas, algunas buenas, algunas no muy buenas, y algunas malas y muy malas también, ¿verdad? Y mi esposa encontró, digo mi esposa porque yo no me meto en Facebook, solamente cuando ella me enseña algo ahí, entonces yo lo veo. Y me dijo, mira lo que está aquí. Y me mostró un video. Necesito que le ayude a ponerlo, no me llama ahí atrás. Ya estaba listo el video ahí para ponerse. Quiero que lo oiga ese video. Que lo vea y oiga. Ahí le dice. Entonces, óigalo de un judío, de un rabino, ¿okay? Lo que dice respecto a este versículo de Mateo 28, 19. Quiero que lo oigan. ¿Amén? Yo lo miré y me maravillé de lo que escuché. La controversia que se presenta, ¿no? Y aún en nosotros mismos que somos unicitarios, que creemos en la unicidad de Dios, en la divinidad de Jesucristo, y no creemos que son tres personas, creemos que es Dios en tres manifestaciones distintas, ¿verdad? Es un solo Dios, no Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no, un solo Dios que se ha manifestado como Padre, se ha manifestado como Hijo, pero se manifiesta también como Espíritu Santo. Él tiene el poder de hacer eso y mucho más. Los teólogos hablan de teofanías, un término técnico para decir que son manifestaciones visibles de Dios. El ángel de Jehová es una teofanía, manifestaciones visibles de Dios. La zarza ardiendo es una teofanía, una manifestación visible de Dios. Quiero que oiga lo que él dice. Scusate, che stanno accusando con
¿Sobre qué base? De que no aparece en 1 de Juan 1.7, es cierto, en el Código Real no aparece en 1 de Juan 1.7. ¿Por qué? Porque ese versículo fue añadido después por los teólogos católicos. No aparece en los manuscritos antiguos. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no existe en los manuscritos antiguos. Fue añadido por la Iglesia Católica. Como la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue una adición hecha por la Iglesia Católica posteriormente. No aparece así en los textos antiguos. Y de hecho, si usted va al Nuevo Testamento, todos los actos de bautismo que hubo siempre fue en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Significa que porque en el Nuevo Testamento no aparezca esas fórmulas, en el Código Real no aparezca esa fórmula, ¿no creemos en el valor redentor de la sangre de Jesús o en la divinidad de Jesús? Absolutamente no. Pero no necesitamos inventar textos, porque eso es deshonesto académicamente e históricamente. ¿Se da cuenta? Entonces, esto termina con esa discusión de que hay que hacerle caso a Jesús, porque Jesucristo fue el que dio el mandamiento. Pedro es un discípulo, Jesucristo es el maestro. Así que hay que hacerle caso a Jesús, porque él fue el que dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y Pedro no dijo así. Pedro dijo: el que creyere, ¿cómo dijo Pedro? Hechos 2:38, perdone, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Y van a recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y miren lo que dice este hombre, que ese versículo no existe en los originales como el otro que mencionó de 1 de Juan. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Mire, ¿de parte de quién? Creo que ellos conocen bien, ¿verdad? La ley, la historia, la palabra de Dios. Y no, claro que él es un judío mesiánico que cree en Jesús, en la divinidad de Jesucristo, como creemos nosotros. Creemos en un solo Dios, gloria a Dios, pero creemos que ese Dios se hizo carne, se hizo hombre, gloria a Dios, para pagar ese precio que debería haber pagado yo, que deberías haber pagado tú. Yo debería haber ido al Calvario, pero Jesucristo fue por mí. Él tomó mi lugar y toma esa autoridad y potestad y dice: en el cielo tengo autoridad, allá soy conocido, allá me conocen porque fui exaltado hasta el tercer cielo por la obra redentora que hice en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Tengo un nombre que sobrepasa las edades, tengo un nombre que va más allá de la eternidad. Gloria a Dios. Esa es mi autoridad, esa es mi potestad. Por eso yo los mando. Por eso. Si no hubiera hecho eso, tal vez no tuviera autoridad para enviarnos. Pero con esa autoridad ahora Él nos manda. Con esa potestad que es dada en el cielo, en la tierra. Así que vayan a ser discípulos a todas las naciones. Hermanos, iglesia, es en serio. Esto es en serio. Es en serio. Y los discípulos lo hicieron en serio. En todo momento predicaron el Evangelio. Hermanos, sí va a haber oposición, como la ha habido desde tiempo atrás. Siempre ha habido oposición. Y los religiosos son los que se oponen en primer lugar. El viernes pasado prediqué un mensaje en la iglesia de Ramón, un servicio misionero. Y le voy a compartir los versículos que leí ahí. Porque cabe mencionarlos aquí. Un ejemplo, nada más. Usted lea el capítulo 13 del libro de los Hechos.
Y todo vino por una frase que las hermanas utilizaron ahí, que dice que somos luz a las naciones. Luz a las naciones. Y esa frase aparece 2 veces, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Y yo escogí la del Nuevo Testamento, que se encuentra en el capítulo 13 de los Hechos. Pero esta es la historia como se narra, parte del capítulo 13. Pablo y Bernabé van a un pueblo llamado Antioquía de Pisidia. Y acá van a vacacionar, no, van a predicar la palabra de Dios. Van a predicar la palabra de Dios. Van a cumplir con la orden del Señor Jesucristo, que dio con poder y con autoridad lo que la iglesia primitiva tomó muy en serio. Pregunto, ¿cuándo vamos a tomar en serio nosotros esa orden que ha dado el Señor Jesucristo? Es que somos la misma iglesia, ¿no es cierto? A menudo decimos, somos la misma iglesia del Señor Jesucristo, la que empezó el día del Pentecostés. Nosotros hablamos en lenguas, somos bautizados en el nombre de Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, tenemos una fe, un Señor, un bautismo. Pero la pregunta es si en serio estamos obedeciendo al Señor hoy en día en este mandato que se dio con autoridad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Esa es nuestra conexión con los misioneros. No el dinero que enviamos, eso les ayuda para subsistir, para tener una casa, sustento, un vehículo, escuela, comida. Pero esta misión nos comunica, o nos conecta, con nuestros hermanos misioneros. Usted lee el capítulo 13 de los Hechos, se lo encargo de tarea, lea. Y se va a dar cuenta cómo Pablo conocía muy bien la historia, la ley. Conocía muy bien de dónde venía Jesucristo. Conocía muy bien, óigame, judío de judíos, criado a los pies de Gamaliel, conocedor de la ley. En cuanto a la ley, dijo él, fariseo. Conozco la ley. Circuncidado el 8º día. Si hay algo de qué gloriarse, de qué jactarse, ahí está. Yo me glorío de todo eso. Pero aún todo eso, ahora lo tengo por basura, por el excelentísimo conocimiento del Señor Jesucristo, que tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Jesucristo hizo con Pablo lo que la ley no pudo hacer. Gloria a Dios. La ley lo convirtió en un perseguidor, pero la gracia lo convirtió en un perseguido. ¿Verdad que fue perseguido? Y él dice, yo he sido también abofeteado, me han dado azotes, me han dejado casi muerto, he sido náufrago, sé tener, sé no tener, he estado sin comer por mucho tiempo, no he tenido comida, sé todo eso, pero todo eso es por el Evangelio de Jesucristo, gloria a Dios. Por el orden, la orden y el mandato que con autoridad y poder ha dado el Señor Jesucristo. Yo, como un abortivo, me escogió a mí al último como un apóstol a los gentiles, gloria a Dios. Y él conocía la palabra, conocía la historia. Y ayer en el capítulo 13 les narra a estas personas y les dice: pidieron rey, y Dios les mandó a Saúl. Después Dios levantó a David, un siervo conforme al corazón de Dios, y les empieza a hablar de la historia, y luego les habla de Jesucristo, del Evangelio, gloria a Dios. Y mire lo que dice, solamente voy a leer el versículo 42 en adelante, del capítulo 13, y dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, hablando de Pablo y de Bernabé, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Quién? ¿Los judíos? No, los gentiles. Los conocedores de la ley, no, los que no conocían. Los que creían en Dios, no, los que no creían.
los paganos, los gentiles, los paganos, los que no adoraban al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Esos eran los gentiles. Y estos, cuando vieron lo que Pablo estaba predicando con poder y autoridad, gloria a Dios, les pidieron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, ¿y qué más? Y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo la palabra, dijeron. ¿Qué quiere decir denuedo? Denuedo quiere decir valentía. Hablando con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién mandó? ¿Quién? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, esto fue lo que dijo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Porque así mandó el Señor. Porque así manda el Señor, iglesia. ¿Por qué? Porque Él es serio en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus propósitos que son eternos. Él está en serio y la iglesia debe de responder en serio a este mandato, a este mandamiento. Hemos sido llamados para ir y predicar el evangelio a toda criatura, y este mandamiento se nos ha dado con poder y con autoridad. Así que no tenga miedo. Alguien se va a oponer, sí. Siempre ha habido oposición, siempre. Pero mire lo que sigue diciendo. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles se regocijaban, mientras unos rechazaron y creían que para ellos no era eso. Otros se glorificaron, con lo que vieron, con la palabra de Dios. Hermanos, si alguien lo rechaza, alguien más está ansioso por recibirnos, por oír las buenas nuevas de salvación, por oír el mensaje que solamente la iglesia tiene, de salvación, de gracia, de vida eterna. Pero alguien tiene que, en serio, obedecer al Señor. En serio. En serio. ¿Ustedes quieren que Dios los bendiga en serio o que los bendiga de mentiritas? ¿Ah? ¿En serio? Ya verdad. ¿En serio? Ya verdad. ¿Queremos la bendición en serio del Señor? ¿Verdad que sí? O sea, que el Señor nos diga: mira, ven el próximo domingo, aquí te espero a la 1 de la tarde, y a ver si te puedo bendecir. Tú ven, aparécete aquí y a ver si yo llego. No sé si vaya ahí, pero tú estás ahí. Tú estás, porque es domingo y tienes que estar. Recuerda que es a la 1 de la tarde el servicio. Tú llega ahí, ¿verdad? Alguien va a estar ahí y a lo mejor yo llego para bendecirte. Y si no, pues es domingo, día de servicio. Fuiste al servicio y todo está bien. ¿Eh? No, porque Él está en serio. Cuando Él te bendice en serio. Cuando Él te toca en serio.
Gloria a Dios. Si Él te salvó en serio. Si Él te perdonó en serio. Si Él te levantó en serio. Si Él te usa en serio. Si te da dones, te lo da en serio, gloria a Dios. Porque no está jugando a la iglesita, a la salvación o a la gracia. Porque Él es serio, gloria a Dios. Su sangre fue derramada en serio y con autoridad. En serio, te manda a ti y a mí para que vayamos con autoridad y prediquemos este evangelio a toda criatura. Y vamos bien respaldados. Gloria a Dios. Vamos bien respaldados con la autoridad del Señor Jesucristo. Y muchas veces pensamos nosotros solamente en lo que el diablo hace y no pensamos en lo que Dios quiere hacer. Hermanos, nosotros no convertimos a la gente, quien convierte a la gente es el Señor Jesucristo. Nosotros somos solamente agentes portadores de buenas nuevas. Somos instrumentos en las manos del Señor Jesucristo. Somos gente que obedecemos su mandato, que acatamos su voz, su consejo, su autoridad. Haciendo eso, Dios se va a encargar de lo demás. Él es el que tiene el poder para sanar, para salvar, para perdonar. Él tiene el poder para cambiar el corazón. Gloria a Dios. Usted y yo solamente necesitamos obedecerle. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.